Hermanos, es algo glorioso, contundente, cómo los verdaderos hombres de Dios, los verdaderos siervos de Dios, los verdaderos creyentes pueden discernir y pueden tener la certeza de reconocer dónde sí mora, dónde sí está actuando el Espíritu de Dios y dónde no. Vemos aquí estos dos casos: los profetas falsos que se creían tenerlo y los profetas verdaderos que reconocen, que saben que sí estaba sobre los profetas el Espíritu de Dios. ¿Qué nos enseña esto? Lo mismo que estábamos diciendo como el primer caso. Cuando tú tienes el Espíritu de Dios realmente en acción, estás sometido, viviendo bajo la dirección de Él, con facilidad puedes discernir entre lo bueno y lo malo, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y así el mismo Señor nos guía a toda la verdad a través de su Espíritu Santo. Vamos a ver un caso interesante en la vida de David. David había sido ungido como rey, pero no se había posesionado todavía porque todavía Saúl vivía. Saúl fue su enemigo. Saúl lo buscaba para matarlo, quería destruirlo. Saúl, el Espíritu de Dios se había ido de él y en su lugar había venido un espíritu maligno que lo atormentaba. Cuando ese espíritu lo atormentaba, pues lo que más deseaba era deshacerse de David. Y David se fue a la montaña y estableció un campamento por allá de muchos hombres que lo seguían. En una ocasión, un grupo de hombres que venían precisamente de la tribu de Benjamín, de donde era Saúl, y también de Judá, llegaron donde él para ofrecerse a ser parte de su equipo, de su ejército. Y David tenía que tomar la decisión, porque estos hombres podrían ser falsos que estaban allí para entregarlo a él. De manera que veamos lo que aconteció. Y yo he titulado esta parte: el Espíritu Santo guió a David en una gran decisión militar. Y se encuentra en Crónicas, primer libro, capítulo 12, versículos 16 al 18. Vale la pena que ustedes lo anoten y que puedan leer todos los capítulos completos para que ustedes tengan una idea mayor, más clara de todos estos acontecimientos. Dice así en Crónicas, primer libro, capítulo 12, versículos 16 al 18. También algunos guerreros de la tribu de Benjamín y de Judá se unieron a David en la fortaleza. David salió a su encuentro y les dijo: si vienen en son de paz y para ayudarme, los aceptaré. Pero si vienen para entregarme a mis enemigos, que el Dios de nuestro Padre lo vea y lo castigue, pues yo no soy ningún criminal. ¿De qué lo acusaban? ¿Por qué lo perseguían? Con la falsa de que era criminal. Entonces, mire lo que ocurrió. Y el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30. Los 30 eran los valientes. Eran hombres de guerra, valientes. Mire, pero entre ellos Dios tenía también hombres con un corazón dispuestos a que el Espíritu Santo viniera sobre ellos y Dios los utilizara. Y este exclamó: somos tuyos, David, estamos contigo, hijo de Isaí. 3 veces deseamos la paz a ti y a quien te brinde su ayuda. Y quien te ayuda es tu Dios. David, dice, los recibió y los puso entre los jefes de la tropa. Mire una decisión grande que David toma, no solamente recibirlos, sino colocarlos en puestos sobresalientes, jefes de las tropas. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué le dio la convicción para aceptar que estos hombres no eran falsos y que estaban verdaderamente dispuestos a unirse con ellos? ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo. Cuando Dios está
para hacer una obra en la vida de su pueblo, de su iglesia, de sus hombres, y estos hombres verdaderamente dependemos del Espíritu Santo, siempre habrá una guía, y una guía celestial, divina, gloriosa, si se cree en el Espíritu y si se depende del Espíritu y si tenemos comunión con Él. ¿Les parece precioso eso? ¿Vale la pena? Si eso sucedía allá, en una decisión militar, de carácter militar, que tiene su importancia grande, también hay decisiones que tenemos que tomar todos los días, ¿verdad? ¿Cierto? Decisiones a nivel de familia, decisiones a nivel de trabajo, de negocios, de la iglesia misma. Qué bueno sería demostrarle por nuestra actitud al Espíritu de Dios que sí dependemos de Él, que sí creemos en Él, que sí aceptamos que Él está en nosotros porque le pertenecemos a Él, porque somos una propiedad privada de Él y porque Él reina y Él vive y Él gobierna mi vida. Pero cuando no lo hacemos así, entonces no hay manifestación del Espíritu. El Espíritu está contristado, no gobierna, no dirige, no se mueve, no se manifiesta, no actúa. Y eso me toca a mí y te toca a ti averiguar por qué. ¿Quién tiene la razón? ¿La tengo yo o la tiene la palabra de Dios? Si la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo mora en mí y es espíritu de poder y espíritu de gloria y espíritu de vida y espíritu de sabiduría y es espíritu de temor de Dios y es el Espíritu de Dios para hacer la obra de Dios, para guiarme, para que yo dependa de Él, para que yo experimente su presencia, eso es verdad. Y si es verdad, ¿por qué no sucede en mí? ¿Dónde está el problema? Ahora, ¿cuál es la intención que Dios tiene al recordarnos y al enseñarnos toda esta palabra? ¿Solamente para que nos llenemos de conocimiento o tiene una intención particular Dios con tu vida y con la mía? Creo que Dios quiere renovar tu vida, no a la manera tuya ni como tú quieres, sino a la manera de Él. Y ha establecido que Dios está en los cielos, que Jesucristo está a su diestra, pero el que viene a estar permanentemente en mi vida y en tu vida para guiarte, para guiarnos a toda la verdad, es la persona del Espíritu Santo de Dios. Y no podemos descuidarnos de Él, y no podemos tenerlo en poco. Necesitamos tenerlo en el lugar que le corresponde, en el centro de nuestra vida. Él está representando a Jesucristo como Señor, pero Él también glorifica a Jesucristo en mi vida y a través de mi vida. Y sin Él ni puedo orar bien, sin Él no puedo glorificar al Señor, sin Él no reconozco a Jesucristo como Señor, no lo reconozco como Salvador. Es por la obra del Espíritu Santo que he podido reconocer y aceptar que Jesucristo es mi Señor. Pero una cosa es aceptar que Jesucristo es el Señor y otra cosa es que yo me humille, que yo tenga una actitud de corazón humilde para reconocer el señorío de Jesús en mi vida. ¿Se da cuenta? Y eso es la obra del Espíritu de Dios. Si a ti y a mí nos cuesta demasiado ser humildes, si a ti y a mí nos cuesta demasiado tener fe y confianza y seguridad, demuestra con esos hechos que el Espíritu de Dios está más contristado que activo en mi vida. Y eso no es por Él, sino por mí. Y eso tengo yo que tomar en cuenta para rendirme y que haya una renovación de toda mi fe, de mi convicción y de mi certeza de la presencia del Espíritu Santo en mi vida. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo es Dios? ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo tiene poder, sabiduría y gloria? Entonces, si está presente, tiene que haber demostración de eso, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y debemos examinarnos a nosotros mismos para poder progresar en esa relación con el Señor. Tenemos otro caso, y este es un caso muy precioso. Yo quisiera pedirles un favor a ustedes, que anoten la cita y que la investiguen. Todos estos pasajes que vamos a estudiar, vale la pena que nosotros los investiguemos más. No nos quedemos con las poquitas citas que les doy, sino que podamos profundizar más. En Crónicas, segundo libro, capítulo 15, versículos 1 al 9. Crónicas, segundo libro, 15, 1
al 9. El subtítulo dice: el Espíritu Santo está con quienes deciden estar con Él y les da avivamiento, les renueva. Repito, el Espíritu Santo está con quienes deciden estar con Él y les da como consecuencia avivamiento. Dice así: el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, y éste salió al encuentro de Asa y le dijo: Asa y gente de Judá y de Benjamín, escúchenme, el Señor está con ustedes, siempre y cuando ustedes estén con Él. ¿Qué les dijo el profeta? Lleno del Espíritu Santo. ¿Qué les dijo? Les afirmando, ustedes estén con Él. Es el mensaje de ánimo que Dios le manda al profeta Asaf, a Judá y a Benjamín.